Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre la Ley de Trabajo, conoce las claves de reglamento. El día de hoy nos acompañan Katy Noriega, asociada principal del estudio PPU, y Silvia Rebasa, asociada senior del estudio PPU también, quienes nos van a detallar y dar a conocer el nuevo reglamento de la Ley de Trabajo, de teletrabajo. Bienvenidas Katy y Silvia. Por favor, continuamos con ustedes. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Canatur por la invitación y muchísimas gracias a todos los participantes por su puntualidad. Efectivamente, estamos aquí, Silvia y yo, vamos a sucedernos a lo largo de la exposición. Queríamos agradecer nuevamente por la invitación y también por la cantidad de personas que se han conectado el día de hoy. Hemos preparado una presentación que es fundamentalmente práctica y que atiende a los aspectos más importantes de la ley de teletrabajo, que son pasibles de ser resumidos en esta media hora que tenemos de exposición, y hemos preferido privilegiar los últimos 15 minutos para efectos de la realización de preguntas. Nos comentaba Erika que las preguntas se iban a canalizar a través del chat, por lo que les pedimos evaluar los temas que resulten de mayor interés o de repente tener un mapeo general de lo que se viene en la exposición. Les garantizamos que estamos tocando los temas más importantes para que las preguntas traten sobre asuntos que puedan ser específicos o que no hayan sido abordados dentro de la charla. Dicho esto, vamos a comenzar. La primera parte de la sesión está a mi cargo y vamos a hablar de los aspectos más generales. Bueno, primero teníamos que ponernos en contexto y para estos efectos, pues inevitablemente tenemos que hacer un recordaris de lo que ha sido la evolución hasta llegar al marco normativo vigente, ¿no? No sé si esto resulte una novedad para alguno de ustedes, pero en realidad la regulación sobre teletrabajo no es nueva en nuestro país. Nosotros, si nos ayudan por favor los amigos de Canatur para evitar que algunos micrófonos se prendan mientras exponemos, genial. Les decía que la normativa de teletrabajo antes estaba regida por la ley 336, que regulaba un esquema de trabajo a distancia de escasa aplicación. Y digo de escasa aplicación, lo veremos en la siguiente filmina, porque eran contadas las empresas y las posiciones en las empresas que lo permitían, en virtud de las cuales se optaba por este sistema de trabajo. Y esto fundamentalmente porque teníamos una regulación estricta, rígida, que encorsetaba las posibilidades que tenían los empleadores y que hacía más difícil de ejecutar, menos atractivo, más costoso, más complejo, aumentando una arista más de fiscalización eventualmente, y eso hacía que simplemente no lo quisiésemos aplicar. Sumado a ello, que nuestra cultura partía de la premisa de que el trabajo, para ser verificado, tenía que ser visto. Entonces necesitábamos ver a nuestros trabajadores presencialmente y ver cuánto tiempo invertían en la actividad y qué tan camiseta eran, y por qué preferiría un sistema en el que yo no puedo ver a las personas de mi organización. Bueno, eso explica que esta norma de teletrabajo, ahorita lo vemos en números, fuese muy poco recurrida. Luego dimos un salto muy importante a propósito de una situación que nos obligó, no solo a nosotros como gobierno peruano, sino en general a todos los países, a tomar medidas de emergencia para garantizar, por un lado, que las personas redujesen el riesgo del contagio, que sabíamos que era muy elevado en la medida en que estuviesen cerca o tuviesen que ejecutar sus actividades con normalidad, pero a la vez pudiesen seguir haciendo girar la rueda, al menos de aquellas actividades que podían prestarse a distancia. Y para esto se crea esta normativa de emergencia, que es la ya muy bien conocida figura del trabajo remoto, que permitió que empresas y trabajadores pudiesen prevalecer la continuidad de las relaciones de trabajo, la garantía de los ingresos y la garantía de que las empresas pudiesen seguir operando en la medida de lo posible. Esta normativa, que fue de emergencia y estoy segura que fue pensada para un rango de 1, 2 o 3 semanas, terminó aplicándose por un par de años y acaba de cesar sus efectos a finales del 2022. Como ustedes saben, pues esta última
esta última normativa que se dictó, siendo un contexto de emergencia, permitió cierto nivel de flexibilidad de los empleadores respecto de su imposición, respecto de los costos a asumir, respecto de las responsabilidades de las partes, y en ese contexto pues vimos que existió mucha más apertura. Solo para que tengan un mapeo general, verán que desde el 2017, en que solo teníamos el marco normativo de teletrabajo y en el que según la estadística del Ministerio de Trabajo solo habían 648 trabajadores que ejecutaban teletrabajo en el país, pasamos a 45.500 en el 2020, a inicios de la pandemia, que se incrementó a 240.000 en el 2021, ya durante la pandemia, y que se ha mantenido, al menos mientras estuvo vigente durante el 2022, pese a que ya no existía la obligación de mantener este sistema de trabajo a distancia y ya se podía regresar a la presencialidad. Entonces, hemos visto que las empresas han reaccionado positivamente a la posibilidad de trabajar a distancia. Y esto se demuestra en las cifras y en un marco en el que ya esto no era obligatorio, pero que resultó siendo funcional. Entonces, aquí nosotros tenemos ya, en cuestión de ubicarnos en el tiempo, que pensar, ¿qué pasa ahora? ¿No? Katy nos ha hablado de la normativa de teletrabajo previa, ya derogada, luego nos ha hablado de la normativa de trabajo remoto, que nos ha dicho que ha cesado sus efectos al 31 de diciembre del 2022. ¿Qué sigue para las empresas que han visto en este sistema una oportunidad para sí mismas y para sus trabajadores? Pues, la nueva normativa de teletrabajo está en marcha. Era inevitable llevar a cabo una discusión a instancia del Congreso para definir si modificamos la norma de teletrabajo anterior o si creamos un nuevo marco normativo, pero que hiciese más accesible a las empresas esta posibilidad, pero que garantizase los derechos de los trabajadores involucrados. Ya no un contexto de emergencia en el que nos podíamos dar ciertas diligencias, sino más bien con cara a largo plazo. Es así que finalmente se publica y entra en vigor el 12 de septiembre del 2022 la nueva ley de teletrabajo, que es la que vamos a mirar ahora, pero con un reglamento pendiente, un reglamento que tenía 3 meses para publicarse a cargo del Ministerio de Trabajo, es decir, hacia el 12 de diciembre del 2022, y que no llegó. No llegó el 12 de diciembre del 2022, no llegó el 31 de diciembre del 2022, que cesaban los efectos, formalmente hablando, de la normativa de trabajo remoto, y llegó recién al 27 de febrero del 2023. Espacio en el que hemos estado entre una suerte de disyuntiva, regulación vía comunicados del Ministerio de Trabajo, situaciones en lo absoluto jurídicamente sustentables, pero que finalmente nos permiten ya hablar de un marco normativo acabado, que es el de una ley de teletrabajo con un reglamento vigente, pero que todavía nos da espacio para la adecuación. Estamos dentro de la ventana de los 60 días calendario que señalan estas normas para que las empresas se adecúen a este sistema de encontrarlo viable y funcional para sus necesidades. Estos 60 días concluyen el 27 de abril, así que ahora pongamos atención para ver qué sigue. Determinemos si es que nuestra empresa es elegible para continuar en todas o en algunas de sus funciones teletrabajando de forma total o parcial, y veamos qué necesitamos para hacerlo realidad. Sobre los principales cambios o inclusiones normativas que nos ha traído esta norma, pues vamos a resumir muy rápido que la aplicación del teletrabajo es por regla general, por acuerdo de partes. Esto no lo podemos obviar, es algo en lo que tenemos que incidir, porque quizá partimos de una experiencia distinta como la de trabajo remoto en la cual el empleador decidía. Pues ahora mismo el acuerdo de partes es una necesidad que debe materializarse a través de un contrato o de una adenda, con un contenido mínimo que revisaremos a continuación, pero que esta debe ser nuestra exigencia base. No podemos pretender que el teletrabajo, que se va a ejecutar al amparo del nuevo marco normativo, simplemente se lleve a cabo porque las dos partes no decimos nada, porque nos hemos mantenido trabajando a distancia, porque me lo pidió y yo nunca le contesté, pero estamos de acuerdo y no tenemos el detalle de qué esperar sobre los términos de este nuevo sistema de trabajar. Existe otra alternativa que en realidad no es muy diferente de la primera, lo único que varía es quién la motiva. En el acuerdo de partes presumimos que son las dos partes que llegan a un acuerdo y no nos preocupamos sobre quién propone esta alternativa. Sin embargo, podría pasar que, conociendo ahora el marco normativo, algunas empresas no estén tan abiertas a continuar plenamente en un sistema de teletrabajo e incluso hayan repotenciado sus oficinas, habilitado los espacios para un trabajo adecuado, quieran regresar a la presencialidad y entonces convoquen a sus trabajadores para ese sistema.
Frente a eso, los trabajadores tienen la posibilidad de solicitar a su empleador el mantenimiento del teletrabajo, ya sea total o parcial. En este punto, solo estamos analizando quién promueve este cambio de sistema, pero el trabajador llega solo hasta el nivel de la solicitud. Se requiere inevitablemente la aceptación del empleador para hacer este acuerdo de partes, en virtud del cual se van a fijar los términos en los que se va a teletrabajar, si es que se acepta ese pedido. Quizá valga la pena señalar que, si bien necesitamos la aceptación del empleador, esta aceptación puede ser expresa o tácita. Se puede expresar que se está de acuerdo respecto al teletrabajo o simplemente no decir nada, y el transcurso de 10 días hábiles desde que se recibió esta solicitud dará cuenta o significará que el empleador está aceptando el pedido. Por lo tanto, si las empresas no están de acuerdo con esta solicitud por los motivos que consideren pertinentes, pueden ser operativos, pueden ser comerciales, pueden ser que han visto mayores posibilidades de integración con el trabajo presencial, cualquier razón que sea objetiva, válida, que no entrañe ningún supuesto de discriminación por detrás, pues es suficiente para que el empleador deniegue este tipo de solicitud. Y por último, tenemos una alternativa que es absolutamente residual, que es la posibilidad de que el empleador imponga por decisión unilateral de la empresa el teletrabajo. En este contexto, pues lo que tenemos que ver es que esta decisión unilateral del empleador solo puede sustentarse en razones vinculadas al caso fortuito, la fuerza mayor, o que se dicte un estado de emergencia que establezca la necesidad de mantener a los trabajadores a distancia, como nos ha pasado en el último contexto. Luego tenemos la posibilidad de revertir el teletrabajo. Ok, ya lo acordé, pero ya no me funciona. Resulta que no está marchando bien. El punto de partida sigue siendo el acuerdo de partes. A mí no me funciona como empresa, a mí no me funciona como trabajador. Acordemos la regresión al trabajo presencial total o parcialmente. Esa es una posibilidad. También tiene que hacerse por contrato, bueno, por adenda al contrato de trabajo. La segunda posibilidad es la solicitud del trabajador, el trabajador que ya no quiere teletrabajar. Las razones pueden ser diversas. No vamos a entrar en la problemática individual de cada caso, pero el teletrabajador puede decirle al empleador: el teletrabajo no me funciona, o el teletrabajo me resulta más costoso, o cualquier tipo de situación detrás. En este caso, igual que en el supuesto anterior, pues el empleador puede responder expresa o tácitamente. Expresamente a favor o en contra, y tácitamente, si no responde nada, se entiende por aceptada esta solicitud de reversión. Y en el caso de la decisión unilateral, también de forma residual, por las razones que expresamos previamente. Sobre el contenido mínimo del contrato, muy rápido, tiene que detallar si el teletrabajo va a ser total, toda la jornada del trabajador, o parcial. Algunos días, algunas horas, todo lo que no sea total va a ser parcial. Ese es, digamos, el criterio sobre el que nos vamos a basar. Si su jornada es de 5 días a la semana con 2 de descanso y los 5 días va a teletrabajar, entonces estamos hablando de teletrabajo total. Si uno de esos días va a trabajar presencialmente, es teletrabajo parcial. Tan sencillo como eso. Muy importante tener en cuenta que yo puedo estar en teletrabajo total e igual me pueden convocar excepcionalmente para reuniones presenciales en la oficina. Eso no lo desnaturaliza. También tenemos que definir si el teletrabajo es temporal o permanente. Yo podría decir: el teletrabajo que vamos a establecer es la forma en que nos vamos a relacionar de aquí en adelante, salvo que lo revierta. Listo, ese sería un teletrabajo permanente. Pero también podría decir: este sistema no sé si me va a funcionar, así que vamos a establecer un plazo de duración. Vamos a suscribir este contrato de teletrabajo solo por 6 meses, o solo por 3 meses, o solo por un año. Esto no tiene nada que ver con las modalidades a plazo fijo, únicamente me refiero a lo que va a durar este sistema de teletrabajo. Luego tienen que establecer, cuál va a ser el plazo mínimo para que el empleador le informe al trabajador que está teletrabajando, que tiene que asistir al centro de labores para alguna reunión, para alguna junta, para alguna situación extraordinaria. Yo le puedo avisar al trabajador con media hora de anticipación. No es muy razonable, ¿no? Establezcamos criterios que indiquen 24 horas, salvo situaciones excepcionales, etc. También tenemos que detallar la jornada y el horario de trabajo, el lugar desde donde se va a realizar el teletrabajo, que puede ser uno o varios domicilios elegidos por el trabajador. Tengan en cuenta que a más domicilios habrán más obligaciones de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, de eso se va a ocupar Silvia. Y los mecanismos de comunicación, supervisión y control que se van a dar incluso bajo este esquema de teletrabajo que supone trabajar a distancia. También las plataformas y tecnologías que se van a emplear para efectos de la ejecución de la actividad. Algunas empresas
son más desarrolladas en este tema, tienen algunas plataformas de conexión, tienen estos sistemas para tener videoconferencias, tienen intranet, tienen otros programas que se deben emplear, si tienen que detallarse el contrato. Establecer los sistemas de compensación de equipos, internet y electricidad, ahorita lo revisamos muy rápidamente. Una declaración jurada de prohibir utilizar a terceros para emplear el teletrabajo. Que yo esté desde mi casa no quiere decir que me pueda ayudar mi sobrino, mi hijo, mi hermano, mi esposa, porque la contratación sigue siendo personalísima. Las obligaciones que tiene el empleador en este marco y las obligaciones y derechos que tiene el trabajador también en el marco del teletrabajo, y cuáles son las medidas de protección que se van a dictar contra el hostigamiento sexual. Que les recuerdo, el hostigamiento sexual no es algo que solo se ejecuta desde la presencialidad, sino que también puede darse a través de estos sistemas de trabajo a distancia. Finalmente, no voy a ahondar en este punto porque es parte de la segunda parte de la exposición, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, a considerar los temas vinculados a la información y cualquier tipo de ajuste razonable que sea relevante para efectos de la posición en específico que estamos manteniendo en este sistema de trabajo a distancia. Por último, en lo que me atañe, si no me estoy equivocando, o casi, hablar rápidamente de las condiciones de trabajo y la compensación. Tenemos 3 puntos fuertes que a lo largo del tiempo en que estuvimos aplicando trabajo remoto se flexibilizaron, ¿no? No era obligatorio que el empleador los asumiese, aunque fuesen, digamos, condiciones indispensables para la prestación del servicio, que en un contexto de presencialidad hubiesen sido cubiertos por el empleador, ¿sí o sí? Bueno, ahora se establecen reglas generales y excepciones, conscientes de que no queremos volver muy rígido este sistema. La regla general, por supuesto, en todos los casos, es que el empleador va a asumir algo. O el empleador provee los equipos, el empleador contrata el servicio de internet, y el empleador realiza una compensación económica por el consumo de energía eléctrica. Pero conscientes de que muchas personas que se mantienen en esquemas de teletrabajo especialmente lo hacen porque se ven favorecidas, porque resulta más adecuada a sus necesidades personales, familiares, profesionales, lo que fuese, y no quieren generar un desincentivo a los empleadores que tienen la capacidad instalada para recibirlos, a modo de ejemplo, se admiten excepciones. Se admite la posibilidad de acordar en contra de que el empleador provea a todos o algunos de los equipos. Podría el empleador hacer una compensación económica. Imagínense, yo ya tengo mi computadora fija, ¿para qué me van a dar una laptop u otra computadora? El empleador puede establecer un pago por el hecho de que yo estoy usando mi equipo y haciendo un desgaste natural del mismo, pero también podría pactar en contra. Es decir, yo no voy a asumir ningún equipo y tampoco voy a aportar ninguna compensación. Esto es algo permitido, pero tiene que expresamente recogerse en el contrato. Lo mismo con el internet. Yo no contrato el internet en tu casa porque ya lo tienes, pero te compenso económicamente. Pero también podríamos pactar en contra de esto y que sea un costo asumido directamente por el trabajador. Y por último, en el caso del servicio eléctrico, bueno, no te voy a contratar el servicio eléctrico a mi nombre, pero sí normalmente lo compensaría salvo que acordemos en contra. Entonces, todo esto, si partimos de la regla general en que se asume por el empleador, califican como condiciones de trabajo. Pero el pacto en contra lo exonera de asumir todo parte de estos costos dependiendo de la concertación de las voluntades. Por último, sobre el lugar donde se desarrolla el teletrabajo, señalar que es el trabajador el que decide. La norma nos habla del domicilio o los domicilios en los que concurra el trabajador. Ahora quizá tenemos más posibilidades de movernos porque ya no estamos limitados por el tema del contagio. Esto complejiza un poco más la situación del empleador en materia de seguridad y salud del trabajo, ahorita lo conversamos, pero es el trabajador el que decide. El empleador no le puede decir, tienes que estar solo en el domicilio de tu DNI. Esa no es una prerrogativa del empleador, ni es tampoco una obligación del trabajador. Y existe la posibilidad de cambiar de este lugar, pero hay un proceso previo. El trabajador que quiere cambiar de domicilio tiene que dar un preaviso de 5 días y se aplicará nuevamente el mecanismo de autoevaluación en materia de seguridad y salud en el trabajo del lugar. Silvia, denme un segundo, voy a pasar a Silvia. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, ahora vamos a ver algunos puntos adicionales importantes, ¿no? Porque ya es del manejo mismo y de cómo vamos a aplicar estos hechos, estos comentarios que les ha hecho Katy,
en la dinámica continua de trabajo, que es una duda que imagino tenemos muchos de nosotros, ¿no? Lo primero, muy importante a tener en cuenta, es el aspecto de la desconexión digital, que esto es una norma que ustedes probablemente ya conocen, porque no solo se aplica, ¿no?, en la nueva figura del teletrabajo, sino que ya la hemos venido implementando incluso del trabajo remoto, como bien ustedes conocerán. Entonces, en la desconexión digital, tenemos que recordar dos puntos muy importantes. Lo primero es que todo nuestro personal, ya sea de trabajadores sujetos a fiscalización inmediata, es decir, que tengan un horario que cumplir, como personas no sujetas a fiscalización inmediata, tienen derecho a poder desconectarse, a poder apagar las máquinas con las que trabajan, poder apagar incluso el celular, ¿no?, y no atender requerimientos fuera del horario de trabajo, en el caso de aquellos que tienen un horario establecido, o de al menos tener 12 horas continuas de descanso y de poder desconectarse para las personas que son consideradas no sujetas a fiscalización inmediata. Son aquellos que de repente tienen salidas, tienen movimientos, no sabemos exactamente qué están haciendo, ¿no? Tenemos un control, entonces este tipo de personas deberían desconectarse al menos durante 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Y lo segundo es recordar que, por supuesto, esto implica no solo los descansos, ¿no?, que debe haber en los días de trabajo, sino que también se debe respetar el derecho a descanso del día semanal obligatorio, o los días feriados, ¿no?, que son derechos que tienen igual tanto personal ordinario, es decir, personas sujetas a fiscalización, como personas no sujetas a fiscalización inmediata. Ahora, viene acá también un punto importante, y imagino muchos de ustedes tienen dudas, que es los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede? Que si es que yo voy a tener un teletrabajador, una persona que va a estar en su casa, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y ahora dónde llega mi responsabilidad? ¿Hasta dónde yo tengo que medir que esa persona cumpla con los mecanismos de seguridad y salud? Porque yo de repente en mi casa, o mejor dicho, en mi trabajo, puedo ver cómo es que se están realizando los mecanismos de prevención, yo le puedo dar los equipos de protección, tengo a mi personal, a mi comité que puede mirar cómo se realizan estas cosas, pero cuando tengo a los trabajadores en sus hogares o en lugares que ellos determinen, ¿cómo voy a medir que estén en un ambiente seguro de trabajo? ¿Y cómo sé si es que si pasa algo, eso no va a ir a mi responsabilidad como empleador? Entonces, es acá donde la norma, el nuevo reglamento, nos da algunos lineamientos que debemos seguir. Lo primero y más importante es que la empresa debe identificar los peligros, evaluar los riesgos, implementar las medidas correctivas desde el lugar donde se encuentra el teletrabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el teletrabajador me debe autorizar y abrir las puertas de su casa para que yo pueda ir y verificar que efectivamente el lugar en donde se encuentre cumpla con las condiciones mínimas. Con condiciones mínimas me refiero a temas ergonómicos, temas de luz, ¿no? Es decir, de si está adecuadamente iluminado ese lugar para prestar servicios, de que no hayan cordones, de que no haya factores de riesgo cercanos al lugar que ha designado para trabajar, entre otros. Por supuesto, labor que puedo encargar a las personas de seguridad y salud con las que yo trabaje y que pueden hacer este trabajo. Ahora, por ahí también hay una duda de si podría hacerlo yo, no solamente yendo a la casa del trabajador, sino que de repente es un trabajador que está en provincia o está en un lugar lejano al que no tengo un acceso continuo. ¿Cómo hago en ese caso? Bueno, en estos casos, si bien la norma no nos ha dicho que la adecuación es presencial, eventualmente podríamos hacer una revisión que sea también de tipo virtual, es decir, autorizándonos el teletrabajador, por supuesto, a poder registrar en imagen el lugar en donde se encuentre este teletrabajador para desde el Zoom o desde la vía que tenga poder revisar estas medidas, ¿no? Si hay los riesgos, identificarlos y prevenirlos. Pero como eso también es algo que no es muy sencillo aplicar porque hay aspectos como la luz de repente que no pueden verse a través de la computadora y que necesitaríamos que alguien lo vea desde el lado presencial, es que alternativamente, para casos en los que las visitas o esta situación de verificación a través de un mecanismo digital no sean posibles u óptimos, es que podemos utilizar un mecanismo de autoevaluación en donde cada teletrabajador va a llenar o va a revisar un anexo, que es el anexo 4, que está detallado, perdón, el anexo 3, que está detallado en el reglamento, y en donde hay varia información que debe seguir
el teletrabajador, en este caso, para ver si cumple con todas las medidas de seguridad y salud. Por ejemplo, tenemos medidas que son de ruido, si hay ruido en el espacio de trabajo. Ergonómicos, es que es eventualmente un lugar, una zona cómoda para poder prestar el servicio adecuado. Igual también, por ejemplo, hay otras medidas un poco más extremas, como que el teclado de repente no debería estar pegado, ¿no?, a la computadora, sino que debería haber un espacio entre una y otra, es decir, entre la pantalla y entre el teclado que se utilice, por supuesto para evitar que uno esté, como estoy ahorita, inclinada, sino que esté de una manera un poco más erguida. Entonces, todas esas cosas que están en este cuadro anexo adjunto en el reglamento de la ley del teletrabajo son las que debe validar el teletrabajador, por supuesto, previa capacitación. Y este punto es muy relevante porque es necesario que la capacitación que dé, puede ser el Comité de Seguridad y Salud incluso el que lo realice, o el supervisor del Comité de Seguridad y Salud, que el teletrabajador entienda cuáles son los mecanismos óptimos, porque ojo, si por A nos damos cuenta que ese teletrabajador mintió o que estaba en una zona igual peligrosa y eso termina afectándolo, no podemos deslindar responsabilidad. El empleador sigue manteniendo responsabilidad. Entonces, si utilizamos este mecanismo alternativo, ¿no?, en caso no podamos hacer nosotros la evaluación, sí tenemos que capacitar a ese teletrabajador para que conozca cómo hacerlo él mismo, cómo nos tiene que dar la información real y también que pueda avisarnos ante cualquier eventualidad que genere un riesgo o que modifique las condiciones previamente evaluadas. Ahora, otra pregunta que también es muy habitual es qué sucede ante el caso de un accidente de trabajo. ¿Qué pasa si eventualmente ocurre un accidente y hasta dónde puede entenderse un accidente? O incluso hay personas que me preguntan, ¿podría haber un accidente de trabajo si la persona está en su casa? Y sí, se puede considerar la existencia de un accidente de trabajo, ¿okay? Pero en este caso, el trabajador debe demostrar que la lesión o daño a su salud se produjo en el lugar de trabajo, en el horario de trabajo y con las herramientas de trabajo. Es decir, no que el teletrabajador se había ido a la cocina a prepararse un pancito, ¿no?, y puso aceite hirviendo y se quemó. Pues eso está fuera del alcance o del espacio que es el que ha tenido acceso al empleador para poder controlar y prevenir las medidas de trabajo. En ese caso es un accidente común, no es un accidente de trabajo. Entonces, tenemos que enseñar también al teletrabajador a delimitar. Y para eso es muy importante que el teletrabajador conozca que es un accidente de trabajo y conozca también cómo tiene que actuar ante caso de un accidente. En este caso, lo primero es que debe comunicar al empleador la situación que ha ocurrido, si ha habido un accidente que consideramos accidente de trabajo, de acuerdo a lo que se le ha explicado, de acuerdo a los alcances, ¿no?, del espacio y de las horas de trabajo. Lo que tiene que hacer el teletrabajador es avisar al empleador de que ha ocurrido este accidente, y si no puede hacerlo él, porque de repente es una situación complicada en la que se encuentra, ¿no?, tiene que instruir previamente también a un familiar que esté continuo, que esté cercano a él, para que pueda dar ese aviso. Porque una vez que él da aviso al empleador, el empleador va a activar algunos mecanismos de prevención, como por ejemplo, darle acceso a todo lo que tiene que ver con orientaciones sobre primeros auxilios, cómo tiene que guiarse, dónde tiene que llevarlo, cuáles son las clínicas que de repente con las que tiene trato el empleador, o si el empleador está cerca para también poder tomar algún tipo de medida. Entonces, si es necesario que se dé este aviso inmediato, que el empleador, como segundo paso, pueda brindar las medidas automáticas, ¿no?, para poder ver la situación, y luego de eso, recién ya junto con el Comité de Seguridad y Salud, el empleador va a determinar si lo que ocurrió fue efectivamente un accidente de trabajo o no, dependiendo de si estábamos dentro o fuera de este espacio. Y yo sé que es complicado porque vamos a tener mucha casuística ahí, ¿no?, de lo que ocurre en los hechos, pero por eso es importante que previamente podamos nosotros mismos delimitar qué cosas, ¿no?, se consideran accidente en base a las revisiones que hemos visto de los sitios de nuestros teletrabajadores, y que informemos eso y que capacitemos a nuestros trabajadores y a nuestro Comité de Seguridad y Salud para que también estén atentos a diversas situaciones que puedan ocurrir. Ahora, otro punto importante, ya también muy rápidamente para que no nos gane el tiempo, es el vinculado a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones. Es muy importante recordar que
como el teletrabajador está en casa, está en un lugar que colinda, ¿no?, con su ámbito privado, con donde viven sus hijos de repente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el acercamiento que tenemos con el teletrabajador en este tipo de casos. Lo primero y más importante es que debemos acceder por medios digitales, ¿no?, a los documentos y las comunicaciones, que está prohibido, perdón, que accedamos por medios digitales a los documentos y las comunicaciones del trabajador originados con motivo del trabajo de otra índole sin previa autorización del trabajador. Eso respecto, que ya lo conocemos, no podemos tener un acceso directo, ya sea teletrabajador o ya sea persona que está prestando servicios de manera directa en la empresa. Y acá viene el otro punto, que es el que precisamente les decía, que ya tiene que ver con el espacio de trabajo, que es la prohibición de realizar captaciones o grabaciones de la imagen o voz del trabajador sin el consentimiento previo de aquel. Yo no puedo obligarlo a que me prenda la cámara, ¿no?, sin que exista un consentimiento previo. De repente podemos pactar que en determinados horarios puede tener la cámara prendida, ¿no?, pero tiene que conocer, tiene que saber, tiene que haber una autorización previa. Ahora, este consentimiento previo yo no lo voy a tener en el caso en el que la propia naturaleza de las labores exige que haya un acercamiento a esa grabación de imagen o voz. Por ejemplo, un call center, ¿no? Si yo manejo un call center y decido que las personas se vayan a sus casas, que desde ahí atiendan los teléfonos, y yo como parte de mi supervisión tengo acceso a las llamadas, ¿no?, para escuchar cómo se está realizando, qué se está viendo en esas grabaciones de las conversaciones que se tengan, por supuesto, por la naturaleza del servicio, yo puedo mantener acceso, aun cuando sí esté en su casa. Luego también está prohibido ingresar al lugar donde el trabajador realiza teletrabajo sin previa autorización de aquel. Si bien tenemos estos mecanismos de seguridad y salud, como decíamos, en los que eventualmente yo voy a ir a la casa de mi teletrabajador para verificar que todo esté bien, siempre tengo que contar con una autorización de acceso, no puedo entrar de forma libre, hay que recordar que no es mi espacio de disposición total. Y también está prohibido implementar cualquier otro mecanismo de coordinación, control o supervisión que vaya a afectar todo lo que tiene que ver con la intimidad, privacidad o inviolabilidad de las comunicaciones de documentos privados en el caso del teletrabajador. Así que una política sobre este tema nunca está de más. Finalmente también recordemos los fallos técnicos de conectividad, ¿no? Hay que recordar que el teletrabajador tiene que conocer que no son imputables a ellos los casos de fallos técnicos o de conectividad, pero muy importante sí recordarles cuáles son los mecanismos para poder manejar este tipo de fallos técnicos en caso se den. Y únicamente, ya como para ir concluyendo lo que hemos conversado, Katy y yo, el día de hoy con ustedes, muy brevemente, pero queríamos recordarles cómo impacta el nuevo marco normativo en la empresa, ¿no? Primero recordar que estas modificaciones que ha traído el reglamento de la ley puede generar aumento de costos por compensaciones de gastos, aun cuando tengamos un pacto en donde sea el trabajador el que asuma estos gastos, siempre va a haber un costo adicional, así que esto es algo que tenemos que ir midiendo. Buenos días. No sé si por acá me pueden escuchar. Hemos tenido un Sí, problema Silvia, de ahora sí. conexión, pero por acá les termino de comentar lo que estábamos señalándoles. Les estábamos diciendo que como recomendaciones finales, nosotras por nuestro lado solamente podíamos señalarles de que tendríamos que tener políticas, tenemos que tener muy en claro también todas las medidas de lo que son las posiciones que no pueden realizar teletrabajo y contar con la justificación correspondiente, es decir, poder tener vías en las que identifiquemos qué posiciones pueden realizar teletrabajo, qué posiciones no, y en caso no sea una posición que realice teletrabajo, que no deseemos o que no pueda tener este tipo de medidas, tengamos una justificación a mano para poder brindarlos. Y finalmente, muy importante también,
de que toda la documentación que tengamos en atención a estos cambios, es decir, las autorizaciones que hemos comentado, también todos los documentos como actas, por ejemplo, sobre estos temas de seguridad y salud que contábamos, puedan ser, tenerlos ustedes a mano y pueden ser complementados evidentemente de forma posterior si es que en algún momento ustedes tienen algún tipo de actualización sobre estas dinámicas que tienen o estas políticas que tienen en las formas específicas de ver temas de seguridad y salud, tema de datos personales y otros. Estas recomendaciones, como decimos, son las básicas, pero lo más importante es que identifiquemos internamente las mejores medidas y con eso también podamos tener una mejor manera de poder entregar nuestros documentos. Me volvió la conexión, pero bueno, los comentarios que les hemos comentado son los principales que podemos nosotros darles. Quedamos atentos a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katy y Silvia, por esta exposición. Sí tenemos algunas preguntas de los participantes que han colocado en el chat, básicamente como para precisar, ¿no? Por ejemplo, Sandra Becerra nos consulta esto, ¿cómo podría controlarse la conexión o la desconexión digital del personal sin un control de asistencia, ¿no? En ese caso, ¿cómo es que pueden ellos trabajarlo, ¿no? Sí, es mucho más sencillo cuando la persona es sujeta a fiscalización, porque ustedes recuerden que tienen que tener igual un mecanismo de medir el horario de esta persona, ¿no? Si esta persona empieza a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, entonces yo tengo que medir que la persona marque el ingreso y marque el salida, porque es una persona que está sujeta a fiscalización. Durante el trabajo remoto tuvimos muchas creaciones, ¿no? Para poder hacerlo, incluso había gente que pedía, o empleadores que pedían que se conecten al Teams o algún mecanismo y pongan ingreso, ¿no? Y luego a la hora que salen también salida, y podían ver por la lucecita de si está activo o no activa la persona, si es que por A o B había una actividad muy prolongada, sabían que este trabajador no estaba prestando servicios. Entonces, existen muchos mecanismos que se pueden hacer, va a depender del tipo de plataforma con la que ustedes trabajen o que puedan tener, pero es más sencillo por eso para las personas fiscalizadas, porque eso va a depender del cumplimiento de su horario de trabajo. Ahora, en los no fiscalizados es complejo, porque ahí sabemos que nosotros no estamos midiéndolos todo el tiempo, puede haber momentos de desconexión o inactivos, ¿no? Que son parte, por supuesto, del tipo de actividad que puede realizar. Lo que se pide acá es que al menos durante 12 horas nosotros no seamos los que generemos trabajo para ellos, ¿no? Es decir, si yo sé que le he pedido cosas a mi trabajador a las 8 de la mañana, no le puedo pedir cosas de repente a las 9 de la noche, porque presumo de alguna manera que ha habido un trabajo continuo. Entonces tengo que tener también y saber cómo es que yo manejo esto en los hechos, dependiendo del tipo de actividad que realizo. Es más difícil, pero sí importante medirnos en que no van a haber correos, no van a haber comunicaciones en determinado tiempo y pedirle también al trabajador que cumpla en ese tiempo en no responder nada que le pueda llegar, por ejemplo, por correo electrónico. Gracias, Silvia. Hay otra consulta, es relacionado al tema de capacitaciones en el teletrabajo, ¿no? Estas están consultando, piden si es que pueden ustedes especificar a qué se refieren estas capacitaciones, si son temas relacionados al desarrollo de la empresa, lo que hace la empresa, o se refiere al tema de normativo, y si es así, estas capacitaciones las tiene que dar alguna persona certificada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo o el hostigamiento sexual, ¿no? Sí, en realidad las capacitaciones, bueno, ya sabemos que hay varias capacitaciones obligatorias de ley que tenemos que hacer con cualquier trabajador, ya sea trabajador directo o trabajador que hace teletrabajo. Pero en el caso de los teletrabajadores, van a haber capacitaciones especiales que tenemos que tener. Estas capacitaciones, sobre todo cuando yo hablaba de los puntos de seguridad y salud, están vinculadas, por ejemplo, con cómo reaccionar ante una emergencia, cómo reaccionar ante un accidente de trabajo. Es una capacitación que tengo que hacer y que además también me protege a mí, ¿no? En caso de que suceda. Tenemos también de plan de respuesta a emergencias, es una capacitación establecida en el reglamento
y hay otras también de zonas aledañas libres de peligro, por ejemplo, cómo puedo hacer para que en el espacio de trabajo podamos evitar que haya peligro en algún momento durante toda la jornada que tienen estas personas en casa. Estas capacitaciones pueden ser dictadas por el Comité de Seguridad y Salud, no hay problema en esta medida, pueden ser incluso virtuales, ¿no? Pero sí tengo que dar las capacitaciones y sobre todo tengo que tener constancia de que las di y de preferencia el material también que utilicé, ¿no? Pero sí es importante que capacite, como decíamos, todo lo que hagamos en favor de los trabajadores y de los teletrabajadores hay que tenerlo registrado y guardado. Y si me permiten agregar, tener en cuenta que estas capacitaciones y las demás capacitaciones obligatorias tienen que darse dentro de la jornada. Entonces, no porque tengamos un ciclo de trabajo muy intenso, vamos a capacitar a los trabajadores los sábados, que es su día de descanso, incluso si hay voluntad de hacerlo con pago de sobretiempo. La regla general tiene que ser que todas las capacitaciones estén incluidas dentro de la jornada activa de trabajo. Correcto. Muchas gracias. Tenemos una consulta de Ana Valdivia, ¿no? Es relacionado a la sospecha de filtración de información de la empresa, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso si este reglamento contempla o la ley contempla estas situaciones, ¿no? Sí, en estos casos lo que tenemos que hacer es seguir las políticas, es decir, no puede haber ni tanto nosotros infiltrarnos en información privada de los trabajadores, pero también hay mecanismos y medidas para que la información, la seguridad informática de la empresa no salga y no aproveche el teletrabajador que no está siendo visto para poder brindarla o sacarla directamente, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es que se tenga una política interna también sobre este aspecto, que dentro de las capacitaciones que van a brindar ya a propósito de lo que exige la norma, también recuerden y aseveren esta parte, ¿no? Pero muy relevante es que ustedes puedan tener en el mecanismo cuáles son las sanciones y que los trabajadores conozcan de que esto incluso podría conllevar un despido, porque ese tipo de información no puede ser o no puede salir aprovechando además una situación de vulnerabilidad de la información que existe. Ahora, esto por supuesto es adicional a los mecanismos de seguridad informática que puedan establecer. Cada empresa puede tener también estas políticas internas para evitar que esa información salga. Pueden tomar mecanismos también para que los trabajadores tengan acceso a determinadas plataformas específicas en donde la información está más asegurada, y eso es algo que puede tomarse, de repente no desde el inicio, pero sí de forma progresiva, y lo importante es que el trabajador conozca cómo es el acceso a esa información y las responsabilidades que podrían existir. Gracias. Y finalmente están consultando si es recomendable que el colaborador o el trabajador incluya dentro del anexo 3 de autoevaluación una foto del área, del espacio que tiene en su casa para trabajar. Sí, por supuesto, es un muy buen punto, ¿no? Es decir, si el propio teletrabajador, cuando le damos la capacitación, pedimos una autorización incluso para que nos mande esa foto, que es lo idóneo, ¿no? Que nos mande la foto, por supuesto, porque de esa manera también el propio trabajador está constatando que lo que está poniendo en el documento es veraz, porque está demostrándonos que lo ha revisado y que el lugar cumple con todas las medidas óptimas. Entonces sí, es una buena vía. O también es una garantía para el empleador, porque sobre esto es que puede hacer una verificación de esta valoración, ¿no? Si el día de mañana el trabajador agrega otros muebles, cambia la iluminación, o incorpora una serie de riesgos que no están mapeados y que no han sido informados por él, siempre nos remitiremos a la foto como un punto de partida. Así es, ¿no? Y siempre pedirle también al trabajador que dé aviso de cambios que sean muy estructurales, ¿no? Que puedan variar lo que ha eventualmente informado. Muchas gracias. Ya que tengo una pregunta final. El tema por ejemplo, del cubrir el costo de los gastos, ¿no? Por prestar los equipos, el tema de la luz, el agua, todo eso se prorratea. ¿Cómo es que se realiza el pago? Y si esto se carga a través de la planilla o los recibos por honorarios. ¿Cómo se efectúa? ¿Cómo se hace efectivo ese pago, no? En realidad, esta vez el reglamento nos ha dado más herramientas para poder llegar a una conclusión sobre cuál es la manera más adecuada de pagar. Si bien es referencial, son fuentes referenciales, son fuentes objetivas,
¿no? Es preciso considerar también que los valores a los que lleguemos, sea que tomemos en cuenta estas referencias que se encuentran en los anexos, no recuerdo ahora mismo en cuál de los anexos, para calcular tanto el servicio eléctrico como el tema del servicio de internet, sin perjuicio que tú puedas hacer tus propias valoraciones, por ahí agregas algún otro dato objetivo adicional que le dé mayor peso a la forma en que estás retribuyendo, o de repente estás pagando un poco más porque estás llegando a un promedio que favorece a los trabajadores, qué sé yo. En cualquier caso, esto es condición de trabajo, por lo tanto no tiene ningún tipo de incidencia en materia de beneficios sociales y tampoco tiene que aparecer en la boleta de los trabajadores. Es como si en el trabajo presencial nosotros le agregásemos a la boleta de pago valor de silla, tanto, no es un concepto que genera un beneficio económico para el trabajador, simplemente estás asumiendo los costos asociados a la ejecución de la actividad. Entonces, si el empleador decide, partiendo de la regla general, por asumir estos costos, pues estos tendrán el tratamiento de una condición de trabajo. Clarísimo. Muchísimas gracias, Katy. Gracias, Silvia, por esta presentación. Bastante claro todos los conceptos que nos han brindado y gracias por resolver las consultas de los participantes. Les quería pedir a todos si es que podrían encender sus cámaras para poder tomar un print del evento. A ver. Hola, Lati. Una pantalla aquí y otra pantalla. Bien, a ver, los que falten, por favor, si pudieran prender sus cámaras, solo 2 segundos. Es el consentimiento de la empresa. ¿Nos van Ya, a listo. compartir la grabación? Disculpe. Sí, vamos a subir la grabación al canal YouTube de Canatur para que puedan Ah. también volver a verlo y tomar más notas, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy importante. A ver, voy a tomar el print. Listo. Muchísimas gracias. Muchas Nuevamente, gracias. Katy, Silvia, gracias a todos ustedes por participar y los esperamos en los siguientes eventos que Canatur tiene previsto para los siguientes meses. Muchísimas gracias, que tengan una buena día. tarde. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias. No es porque deja mi foto acá. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre la ley de trabajo, conoce las claves de reglamento. El día de hoy nos acompañan Katy Noriega, asociada principal del estudio PPU, y Silvia Rebasa, asociada senior del estudio PPU también, quienes nos van a detallar y dar a conocer el nuevo reglamento de la ley de trabajo, de teletrabajo. Bienvenidas Katy y Silvia. Por favor, continuamos con ustedes. Gracias. Buenos días a todos, muchísimas gracias a Canatur por la invitación y muchísimas gracias a todos los participantes por su puntualidad. Efectivamente, estamos aquí, Silvia y yo, vamos a sucedernos a lo largo de la exposición. Queríamos agradecer nuevamente por la invitación y también por la cantidad de personas que se han conectado el día de hoy. Hemos preparado una presentación que es fundamentalmente práctica y que atiende a los aspectos más importantes de la ley de teletrabajo, que son pasibles de ser resumidos en esta media hora que tenemos de exposición, y hemos preferido privilegiar los últimos 15 minutos para efectos de la realización de preguntas. Nos comentaba Erika que las preguntas se iban a canalizar a través del chat, por lo que les pedimos
evaluar los temas que resulten de mayor interés o de repente tener un mapeo general de lo que se viene en la exposición. Les garantizamos que estamos tocando los temas más importantes para que las preguntas traten sobre asuntos que puedan ser específicos o que no hayan sido abordados dentro de la charla. Dicho esto, vamos a comenzar. La primera parte de la sesión está a mi cargo. Y vamos a hablar de los aspectos más generales. Bueno, primero teníamos que ponernos en contexto, y para estos efectos, pues inevitablemente tenemos que hacer un recordaris de lo que ha sido la evolución hasta llegar al marco normativo vigente, ¿no? No sé si esto resulte una novedad para alguno de ustedes, pero en realidad la regulación sobre teletrabajo no es nueva en nuestro país. Nosotros, si nos ayudan por favor los amigos de Canatur para evitar que algunos micrófonos se prendan mientras exponemos, genial. Les decía que la normativa de teletrabajo antes estaba regida por la ley 336, que regulaba un esquema de trabajo a distancia de escasa aplicación. Y digo de escasa aplicación, lo veremos en la siguiente filmina, porque eran contadas las empresas y las posiciones en las empresas que lo permitían, en virtud de las cuales se optaba por este sistema de trabajo. Y esto fundamentalmente porque teníamos una regulación estricta, rígida, que encorsetaba las posibilidades que tenían los empleadores y que hacía más difícil de ejecutar, menos atractivo, más costoso, más complejo, aumentando una arista más de fiscalización eventualmente, y eso hacía que simplemente no lo quisiésemos aplicar. Sumado a ello, que nuestra cultura partía de la premisa de que el trabajo, para ser verificado, tenía que ser visto. Entonces necesitábamos ver a nuestros trabajadores presencialmente y ver cuánto tiempo invertían en la actividad y qué tan camiseta eran, y por qué preferiría un sistema en el que yo no puedo ver a las personas de mi organización. Bueno, eso explica que esta norma de teletrabajo, ahorita lo vemos en números, fuese muy poco recurrida. Luego dimos un salto muy importante a propósito de una situación que nos obligó, no solo a nosotros como gobierno peruano, sino en general a todos los países, a tomar medidas de emergencia para garantizar, por un lado, que las personas redujesen el riesgo del contagio, que sabíamos que era muy elevado en la medida en que estuviesen cerca o tuviesen que ejecutar sus actividades con normalidad, pero a la vez pudiesen seguir haciendo girar la rueda, al menos de aquellas actividades que podían prestarse a distancia. Y para esto se crea esta normativa de emergencia, que es la ya muy bien conocida figura del trabajo remoto, que permitió que empresas y trabajadores pudiesen prevalecer la continuidad de las relaciones de trabajo, la garantía de los ingresos y la garantía de que las empresas pudiesen seguir operando en la medida de lo posible. Esta normativa, que fue de emergencia y estoy segura que fue pensada para un rango de 1, 2 o 3 semanas, terminó aplicándose por un par de años y acaba de cesar sus efectos a finales del 2022. Como ustedes saben, pues esta última normativa que se dictó, siendo un contexto de emergencia, permitió cierto nivel de flexibilidad de los empleadores respecto de su imposición, respecto de los costos a asumir, respecto de las responsabilidades de las partes, y en ese contexto pues vimos que existió mucha más apertura. Solo para que tengan un mapeo general, verán que desde el 2017, en que solo teníamos el marco normativo de teletrabajo y en el que, según la estadística del Ministerio de Trabajo, solo habían 648 trabajadores que ejecutaban teletrabajo en el país, pasamos a 45.500 en el 2020, a inicios de la pandemia, que se incrementó a 240.000 en el 2021, ya durante la pandemia, y que se ha mantenido, al menos mientras estuvo vigente durante el 2022, pese a que ya no existía la obligación de mantener este sistema de trabajo a distancia y ya se podía regresar a la presencialidad. Entonces, hemos visto que las empresas han reaccionado positivamente a la posibilidad de trabajar a distancia. Y esto se demuestra en las cifras y en un marco en el que ya esto no era obligatorio, pero que resultó siendo funcional. Entonces, aquí nosotros tenemos ya, en cuestión de ubicarnos en el tiempo, que pensar
¿Qué pasa ahora, no? Katy nos ha hablado de la normativa de teletrabajo previa, ya derogada, luego nos ha hablado de la normativa de trabajo remoto, que nos ha dicho que ha cesado sus efectos al 31 de diciembre del 2022. ¿Qué sigue para las empresas que han visto en este sistema una oportunidad para sí mismas y para sus trabajadores? Pues la nueva normativa de teletrabajo está en marcha. Era inevitable llevar a cabo una discusión a instancia del Congreso para definir si modificamos la norma de teletrabajo anterior o si creamos un nuevo marco normativo, pero que hiciese más accesible a las empresas esta posibilidad, pero que garantizase los derechos de los trabajadores involucrados. Ya no un contexto de emergencia en el que nos podíamos dar ciertas diligencias, sino más bien con cara a largo plazo. Es así que finalmente se publica y entra en vigor el 12 de septiembre del 2022 la nueva ley de teletrabajo, que es la que vamos a mirar ahora, pero con un reglamento pendiente, un reglamento que tenía 3 meses para publicarse a cargo del Ministerio de Trabajo, es decir, hacia el 12 de diciembre del 2022, y que no llegó. No llegó el 12 de diciembre del 2022, no llegó el 31 de diciembre del 2022, que cesaban los efectos formalmente hablando de la normativa de trabajo remoto, y llegó recién al 27 de febrero del 2023. Espacio en el que hemos estado entre una suerte de disyuntiva, regulación vía comunicados del Ministerio de Trabajo, situaciones en lo absoluto jurídicamente sustentables, pero que finalmente nos permiten ya hablar de un marco normativo acabado, que es el de una ley de teletrabajo con un reglamento vigente, pero que todavía nos da espacio para la adecuación. Estamos dentro de la ventana de los 60 días calendario que señalan estas normas para que las empresas se adecúen a este sistema de encontrarlo viable y funcional para sus necesidades. Estos 60 días concluyen el 27 de abril, así que ahora pongamos atención para ver qué sigue, determinemos si es que nuestra empresa es elegible para continuar en todas o en algunas de sus funciones teletrabajando de forma total o parcial, y veamos qué necesitamos para hacerlo realidad. Sobre los principales cambios o inclusiones normativas que nos ha traído esta norma, pues vamos a resumir muy rápido que la aplicación del teletrabajo es por regla general, por acuerdo de partes. Esto no lo podemos obviar, es algo en lo que tenemos que incidir, porque quizá partimos de una experiencia distinta como la de trabajo remoto en la cual el empleador decidía. Pues ahora mismo el acuerdo de partes es una necesidad que debe materializarse a través de un contrato o de una adenda, con un contenido mínimo que revisaremos a continuación, pero que esta debe ser nuestra exigencia base. No podemos pretender que el teletrabajo, que se va a ejecutar al amparo del nuevo marco normativo, simplemente se lleve a cabo porque las dos partes no decimos nada, porque nos hemos mantenido trabajando a distancia, porque me lo pidió y yo nunca le contesté, pero estamos de acuerdo y no tenemos el detalle de qué esperar sobre los términos de este nuevo sistema de trabajar. Existe otra alternativa que en realidad no es muy diferente de la primera, lo único que varía es quién la motiva. En el acuerdo de partes presumimos que son las dos partes que llegan a un acuerdo y no nos preocupamos sobre quién propone esta alternativa. Sin embargo, podría pasar que, conociendo ahora el marco normativo, algunas empresas no estén tan abiertas a continuar plenamente en un sistema de teletrabajo e incluso hayan repotenciado sus oficinas, habilitado los espacios para un trabajo adecuado, quieran regresar a la presencialidad y entonces convoquen a sus trabajadores para ese sistema. Frente a eso, los trabajadores tienen la posibilidad de solicitar a su empleador el mantenimiento del teletrabajo, ya sea total o parcial. En este punto, solo estamos analizando quién promueve este cambio de sistema, pero el trabajador llega solo hasta el nivel de la solicitud. Se requiere inevitablemente la aceptación del empleador para hacer este acuerdo de partes, en virtud del cual se van a fijar los términos en los que se va a teletrabajar, si es que se acepta ese pedido. Quizá valga la pena señalar que, si bien necesitamos la aceptación del empleador, esta aceptación puede ser expresa o tácita. Se puede expresar que se está de acuerdo respecto al teletrabajo o simplemente no decir nada, y el transcurso de 10 días hábiles desde que se recibió esta solicitud dará cuenta o significará que el empleador está aceptando el pedido. Por lo tanto, si las empresas no están de acuerdo con esta solicitud por los motivos que consideren pertinentes, pueden ser operativos, pueden ser comerciales, pueden ser que han visto mayores posibilidades de integración con el trabajo presencial, cualquier razón que sea objetiva, válida, que no entrañe ningún supuesto de discriminación por detrás,
pues es suficiente para que el empleador deniegue este tipo de solicitud. Y por último, tenemos una alternativa que es absolutamente residual, que es la posibilidad de que el empleador imponga por decisión unilateral de la empresa el teletrabajo. En este contexto, pues lo que tenemos que ver es que esta decisión unilateral del empleador solo puede sustentarse en razones vinculadas al caso fortuito, la fuerza mayor o que se dicte un estado de emergencia que establezca la necesidad de mantener a los trabajadores a distancia, como nos ha pasado en el último contexto. Luego tenemos la posibilidad de revertir el teletrabajo. Ok, ya lo acordé, pero ya no me funciona. Resulta que no está marchando bien. El punto de partida sigue siendo el acuerdo de partes. A mí no me funciona como empresa, a mí no me funciona como trabajador. Acordemos la regresión al trabajo presencial total o parcialmente. Esa es una posibilidad. También tiene que hacerse por contrato, bueno, por adenda al contrato de trabajo. La segunda posibilidad es la solicitud del trabajador. El trabajador que ya no quiere teletrabajar. Las razones pueden ser diversas. No vamos a entrar en la problemática individual de cada caso, pero el teletrabajador puede decirle al empleador, el teletrabajo no me funciona, o el teletrabajo me resulta más costoso, o cualquier tipo de situación detrás. En este caso, igual que en el supuesto anterior, pues el empleador puede responder expresa o tácitamente. Expresamente a favor o en contra, y tácitamente, si no responde nada, se entiende por aceptada esta solicitud de reversión. Y en el caso de la decisión unilateral, también de forma residual, por las razones que expresamos previamente. Sobre el contenido mínimo del contrato, muy rápido, tiene que detallar si el teletrabajo va a ser total, toda la jornada del trabajador, o parcial. Algunos días, algunas horas, todo lo que no sea total va a ser parcial. Ese es, digamos, el criterio sobre el que nos vamos a basar. Si su jornada es de 5 días a la semana, con 2 de descanso, y los 5 días va a teletrabajar, entonces estamos hablando de teletrabajo total. Si uno de esos días va a trabajar presencialmente, es teletrabajo parcial. Tan sencillo como eso. Muy importante tener en cuenta que yo puedo estar en teletrabajo total e igual me pueden convocar excepcionalmente para reuniones presenciales en la oficina. Eso no lo desnaturaliza. También tenemos que definir si el teletrabajo es temporal o permanente. Yo podría decir el teletrabajo que vamos a establecer es la forma en que nos vamos a relacionar de aquí en adelante, salvo que lo revierta. Listo, ese sería un teletrabajo permanente. Pero también podría decir, este sistema no sé si me va a funcionar, así que vamos a establecer un plazo de duración. Vamos a suscribir este contrato de teletrabajo solo por 6 meses, o solo por 3 meses, o solo por 1 año. Esto no tiene nada que ver con las modalidades a plazo fijo, únicamente me refiero a lo que va a durar este sistema de teletrabajo. Luego tienen que establecer, cuál va a ser el plazo mínimo para que el empleador le informe al trabajador que está teletrabajando, que tiene que asistir al centro de labores para alguna reunión, para alguna junta, para alguna situación extraordinaria. Yo le puedo avisar al trabajador con media hora de anticipación. No es muy razonable, ¿no? Establezcamos criterios que indiquen 24 horas, salvo situaciones excepcionales, etc. También tenemos que detallar la jornada y el horario de trabajo, el lugar desde donde se va a realizar el teletrabajo, que puede ser uno o varios domicilios elegidos por el trabajador. Tengan en cuenta que a más domicilios habrán más obligaciones de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, de eso se va a ocupar Silvia. Y los mecanismos de comunicación, supervisión y control que se van a dar incluso bajo este esquema de teletrabajo que supone trabajar a distancia. También las plataformas y tecnologías que se van a emplear para efectos de la ejecución de la actividad. Algunas empresas son más desarrolladas en este tema, tienen algunas plataformas de conexión, tienen estos sistemas para tener videoconferencias, tienen intranet, tienen otros programas que se deben emplear, si tienen que detallarse el contrato. Establecer los sistemas de compensación de equipos, internet y electricidad, ahorita lo revisamos muy rápidamente. Una declaración jurada de prohibir utilizar a terceros para emplear el teletrabajo. Que yo esté desde mi casa no quiere decir que me pueda ayudar mi sobrino, mi hijo, mi hermano, mi esposa, porque la contratación sigue siendo personalísima. Las obligaciones que tiene el empleador en este marco y las obligaciones y derechos que tiene el trabajador también en el marco del teletrabajo, y cuáles son las medidas de protección que se van a dictar contra el hostigamiento sexual. Que les recuerdo, el hostigamiento sexual no es algo que solo se ejecuta desde la presencialidad, sino que también puede darse a través de estos sistemas de trabajo a distancia. Finalmente, no voy a ahondar en este punto porque es parte de la segunda parte de la exposición, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, a considerar los temas vinculados a la información, y cualquier tipo de ajuste razonable que sea relevante para efectos de la posición en específico que estamos manteniendo en este sistema de trabajo a distancia.
Por último, en lo que me atañe, si no me estoy equivocando, o casi, hablar rápidamente de las condiciones de trabajo y la compensación. Tenemos 3 puntos fuertes que a lo largo del tiempo en que estuvimos aplicando trabajo remoto se flexibilizaron, ¿no? No era obligatorio que el empleador los asumiese, aunque fuesen, digamos, condiciones indispensables para la prestación del servicio, que en un contexto de presencialidad hubiesen sido cubiertos por el empleador, ¿sí o sí? Bueno, ahora se establecen reglas generales y excepciones, conscientes de que no queremos volver muy rígido este sistema. La regla general, por supuesto, en todos los casos, es que el empleador va a asumir algo. O el empleador provee los equipos, el empleador contrata el servicio de Internet, y el empleador realiza una compensación económica por el consumo de energía eléctrica. Pero conscientes de que muchas personas que se mantienen en esquemas de teletrabajo especialmente lo hacen porque se ven favorecidas, porque resulta más adecuada a sus necesidades personales, familiares, profesionales, lo que fuese, y no quieren generar un desincentivo a los empleadores que tienen la capacidad instalada para recibirlos, a modo de ejemplo, se admiten excepciones. Se admite la posibilidad de acordar en contra de que el empleador provea a todos o algunos de los equipos. Podría el empleador hacer una compensación económica. Imagínense, yo ya tengo mi computadora fija, ¿para qué me van a dar una laptop u otra computadora? El empleador puede establecer un pago por el hecho de que yo estoy usando mi equipo y haciendo un desgaste natural del mismo, pero también podría pactar en contra. Es decir, yo no voy a asumir ningún equipo y tampoco voy a aportar ninguna compensación. Eso es algo permitido, pero tiene que expresamente recogerse en el contrato. Lo mismo con el Internet. Yo no contrato el Internet en tu casa porque ya lo tienes, pero te compenso económicamente. Pero también podríamos pactar en contra de esto y que sea un costo asumido directamente por el trabajador. Y por último, en el caso del servicio eléctrico, bueno, no te voy a contratar el servicio eléctrico a mi nombre, pero sí normalmente lo compensaría, salvo que acordemos en contra. Entonces, todo esto, si partimos de la regla general en que se asume por el empleador, califican como condiciones de trabajo. Pero el pacto en contra lo exonera de asumir todo parte de estos costos dependiendo de la concertación de las voluntades. Por último, sobre el lugar donde se desarrolla el teletrabajo, señalar que es el trabajador el que decide. La norma nos habla del domicilio o los domicilios en los que concurra el trabajador. Ahora quizá tenemos más posibilidades de movernos porque ya no estamos limitados por el tema del contagio. Esto complejiza un poco más la situación del empleador en materia de seguridad y salud del trabajo, ahorita lo conversamos, pero es el trabajador el que decide. El empleador no le puede decir, tienes que estar solo en el domicilio de tu DNI. Esa no es una prerrogativa del empleador, ni tampoco una obligación del trabajador. Y existe la posibilidad de cambiar este lugar, pero hay un proceso previo. El trabajador que quiere cambiar de domicilio tiene que dar un preaviso de 5 días y se aplicará nuevamente el mecanismo de autoevaluación en materia de seguridad y salud en el trabajo del lugar. Silvia, denme un segundo, voy a pasar a Silvia. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, ahora vamos a ver algunos puntos adicionales importantes, ¿no? Porque ya es del manejo mismo y de cómo vamos a aplicar estos hechos, estos comentarios que les ha hecho Katy, en la dinámica continua de trabajo, que es una duda que imagino tenemos muchos de nosotros, ¿no? Lo primero, muy importante a tener en cuenta, es el aspecto de la desconexión digital, que esto es una norma que ustedes probablemente ya conocen, porque no solo se aplica, ¿no?, en la nueva figura del teletrabajo, sino que ya la hemos venido implementando incluso del trabajo remoto, como bien ustedes conocerán. Entonces, en la desconexión digital, tenemos que recordar 2 puntos muy importantes. Lo primero es que todo nuestro personal, ya sea de trabajadores sujetos a fiscalización inmediata, es decir, que tengan un horario que cumplir, como personas no sujetas a fiscalización inmediata, tienen derecho a poder desconectarse, a poder apagar las máquinas con las que trabajan, poder apagar incluso el celular, ¿no? Y no atender requerimientos fuera del horario de trabajo, en el caso de aquellos que tienen un horario establecido, o de al menos tener 12 horas continuas de descanso y de poder desconectarse para las personas que son consideradas no sujetas a fiscalización inmediata. Son aquellos que de repente tienen salidas, tienen movimientos, no sabemos exactamente qué están haciendo, ¿no? Tenemos un control, entonces este tipo de personas deberían desconectarse al menos durante 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Y lo segundo es recordar
que por supuesto esto implica no solo los descansos, ¿no?, que debe haber en los días de trabajo, sino que también se debe respetar el derecho a descanso del día semanal obligatorio, o los días feriados, ¿no?, que son derechos que tienen igual tanto personal ordinario, es decir, personas sujetas a fiscalización, como personas no sujetas a fiscalización inmediata. Ahora, viene acá también un punto importante, y imagino muchos de ustedes tienen dudas, que es los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede? Que si es que yo voy a tener un teletrabajador, una persona que va a estar en su casa, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y ahora dónde llega mi responsabilidad? ¿Hasta dónde yo tengo que medir que esa persona cumpla con los mecanismos de seguridad y salud? Porque yo de repente en mi casa, o mejor dicho, en mi trabajo, puedo ver cómo es que se están realizando los mecanismos de prevención, yo le puedo dar los equipos de protección, tengo a mi personal, a mi comité que puede mirar cómo se realizan estas cosas, pero cuando tengo a los trabajadores en sus hogares o en lugares que ellos determinen, ¿cómo voy a medir que estén en un ambiente seguro de trabajo? ¿Y cómo sé si es que si pasa algo, eso no va a ir a mi responsabilidad como empleador? Entonces, es acá donde la norma, el nuevo reglamento, nos da algunos lineamientos que debemos seguir. Lo primero y más importante es que la empresa debe identificar los peligros, evaluar los riesgos, implementar las medidas correctivas desde el lugar donde se encuentra el teletrabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el teletrabajador me debe autorizar y abrir las puertas de su casa para que yo pueda ir y verificar que efectivamente el lugar en donde se encuentre cumpla con las condiciones mínimas. Con condiciones mínimas me refiero a temas ergonómicos, temas de luz, ¿no? Es decir, de si está adecuadamente iluminado ese lugar para prestar servicios, de que no hayan cordones, de que no haya factores de riesgo cercanos al lugar que ha designado para trabajar, entre otros. Por supuesto, labor que puedo encargar a las personas de seguridad y salud con las que yo trabaje y que pueden hacer este trabajo. Ahora, por ahí también hay una duda de si podría hacerlo yo, no solamente yendo a la casa del trabajador, sino que de repente es un trabajador que está en provincia o está en un lugar lejano al que no tengo un acceso continuo. ¿Cómo hago en ese caso? Bueno, en estos casos, si bien la norma no nos ha dicho que la adecuación es presencial, eventualmente podríamos hacer una revisión que sea también de tipo virtual, es decir, autorizándonos el teletrabajador, por supuesto, a poder registrar en imagen el lugar en donde se encuentre este teletrabajador para desde el Zoom o desde la vía que tenga poder revisar estas medidas, ¿no? Si hay los riesgos, identificarlos y prevenirlos. Pero como eso también es algo que no es muy sencillo aplicar porque hay aspectos como la luz de repente que no pueden verse a través de la computadora y que necesitaríamos que alguien lo vea desde el lado presencial, es que alternativamente, para casos en los que las visitas o esta situación de verificación a través de un mecanismo digital no sean posibles u óptimos, es que podemos utilizar un mecanismo de autoevaluación en donde cada teletrabajador va a llenar o va a revisar un anexo, que es el anexo 4, que está detallado, perdón, el anexo 3, que está detallado en el reglamento, y en donde hay varia información que debe seguir el teletrabajador, en este caso, para ver si cumple con todas las medidas de seguridad y salud. Por ejemplo, tenemos medidas que son de ruido, si hay ruido en el espacio de trabajo. Ergonómicos, es que es eventualmente un lugar, una zona cómoda para poder prestar el servicio adecuado. Igual también, por ejemplo, hay otras medidas un poco más extremas, como que el teclado de repente no debería estar pegado, ¿no?, a la computadora, sino que debería haber un espacio entre una y otra, es decir, entre la pantalla y entre el teclado que se utilice, por supuesto para evitar que uno esté, como estoy ahorita, inclinada, sino que esté de una manera un poco más erguida. Entonces, todas esas cosas que están en este cuadro anexo adjunto en el reglamento de la ley del teletrabajo son las que debe validar el teletrabajador, por supuesto, previa capacitación. Y este punto es muy relevante porque es necesario que la capacitación que dé, puede ser el Comité de Seguridad y Salud incluso el que lo realice, o el supervisor del Comité de Seguridad y Salud, que el teletrabajador entienda cuáles son los mecanismos óptimos, porque, ojo, si por A nos damos cuenta que ese teletrabajador mintió o que estaba en una zona igual peligrosa y eso termina afectándolo, no podemos deslindar responsabilidad. El empleador sigue manteniendo responsabilidad. Entonces,
si utilizamos este mecanismo alternativo, ¿no? En caso no podamos hacer nosotros la evaluación, sí tenemos que capacitar a ese teletrabajador para que conozca cómo hacerlo él mismo, cómo nos tiene que dar la información real y también que pueda avisarnos ante cualquier eventualidad que genere un riesgo o que modifique las condiciones previamente evaluadas. Ahora, otra pregunta que también es muy habitual es qué sucede ante el caso de un accidente de trabajo. ¿Qué pasa si eventualmente ocurre un accidente y hasta dónde puede entenderse un accidente? O incluso hay personas que me preguntan, ¿podría haber un accidente de trabajo si la persona está en su casa? Y sí, se puede considerar la existencia de un accidente de trabajo, ¿ok? Pero en este caso, el trabajador debe demostrar que la lesión o daño a su salud se produjo en el lugar de trabajo, en el horario de trabajo y con las herramientas de trabajo. Es decir, no que el teletrabajador se había ido a la cocina a prepararse un pancito, ¿no? Y puso aceite hirviendo y se quemó. Pues eso está fuera del alcance o del espacio que es el que ha tenido acceso al empleador para poder controlar y prevenir las medidas de trabajo. En ese caso es un accidente común, no es un accidente de trabajo. Entonces, tenemos que enseñar también al teletrabajador a delimitar. Y para eso es muy importante que el teletrabajador conozca que es un accidente de trabajo y conozca también cómo tiene que actuar ante caso de un accidente. En este caso, lo primero es que debe comunicar al empleador la situación que ha ocurrido, si ha habido un accidente que consideramos accidente de trabajo, de acuerdo a lo que se le ha explicado, de acuerdo a los alcances, ¿no? Del espacio y de las horas de trabajo. Lo que tiene que hacer el teletrabajador es avisar al empleador de que ha ocurrido este accidente, y si no puede hacerlo él, porque de repente es una situación complicada en la que se encuentra, ¿no? Tiene que instruir previamente también a un familiar que esté continuo, que esté cercano a él, para que pueda dar ese aviso. Porque una vez que él da aviso al empleador, el empleador va a activar algunos mecanismos de prevención, como por ejemplo, darle acceso a todo lo que tiene que ver con orientaciones sobre primeros auxilios, cómo tiene que guiarse, dónde tiene que llevarlo, cuáles son las clínicas que de repente con las que tiene trato el empleador, o si el empleador está cerca para también poder tomar algún tipo de medida. Entonces, si es necesario que se dé este aviso inmediato, que el empleador, como segundo paso, pueda brindar las medidas automáticas, ¿no? Para poder ver la situación, y luego de eso, recién ya junto con el Comité de Seguridad y Salud, el empleador va a determinar si lo que ocurrió fue efectivamente un accidente de trabajo o no, dependiendo de si estábamos dentro o fuera de este espacio. Y yo sé que es complicado porque vamos a tener mucha casuística ahí, ¿no? De lo que ocurra en los hechos, pero por eso es importante que previamente podamos nosotros mismos delimitar qué cosas, ¿no? Se consideran accidente en base a las revisiones que hemos visto de los sitios de nuestros teletrabajadores, y que informemos eso y que capacitemos a nuestros trabajadores y a nuestro Comité de Seguridad y Salud para que también estén atentos a diversas situaciones que puedan ocurrir. Ahora, otro punto importante, ya también muy rápidamente para que no nos gane el tiempo, es el vinculado a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones. Es muy importante recordar que como el teletrabajador está en casa, está en un lugar que colinda, ¿no? Con su ámbito privado, con donde viven sus hijos de repente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el acercamiento que tenemos con el teletrabajador en este tipo de casos. Lo primero y más importante es que debemos acceder por medios digitales, ¿no? A los documentos y las comunicaciones, que está prohibido, perdón, que accedamos por medios digitales a los documentos y las comunicaciones del trabajador originados con motivo del trabajo de otra índole sin previa autorización del trabajador. Eso respecto, que ya lo conocemos, no podemos tener un acceso directo, ya sea teletrabajador o ya sea persona que está prestando servicios de manera directa en la empresa. Y acá viene el otro punto, que es el que precisamente les decía, que ya tiene que ver con el espacio de trabajo, que es la prohibición de realizar captaciones o grabaciones de la imagen o voz del trabajador sin el consentimiento previo de aquel. Yo no puedo obligarlo a que me prenda la cámara, ¿no? Sin que exista un consentimiento previo. De repente podemos pactar que en determinados horarios puede tener la cámara prendida, ¿no? Pero tiene que conocer, tiene que saber, tiene que haber una autorización previa. Ahora, este consentimiento previo yo no lo voy a tener en el caso en el que la propia naturaleza de las labores exige que haya un acercamiento a esa grabación de imagen o voz. Por ejemplo, un call center, ¿no? Si yo manejo un call center y decido que las personas se vayan a sus casas, que desde ahí atiendan los teléfonos,
y yo como parte de mi supervisión tengo acceso a las llamadas, ¿no? Para escuchar cómo se está realizando, qué se está viendo en esas grabaciones de las conversaciones que se tengan, por supuesto, por la naturaleza del servicio, yo puedo mantener acceso aun cuando sí esté en su casa. Luego también está prohibido ingresar al lugar desde donde el trabajador realiza teletrabajo sin previa autorización de aquel. Si bien tenemos estos mecanismos de seguridad y salud, como decíamos, en los que eventualmente yo voy a ir a la casa de mi teletrabajador para verificar que todo esté bien, siempre tengo que contar con una autorización de acceso, no puedo entrar de forma libre, hay que recordar que no es mi espacio de disposición total. Y también está prohibido implementar cualquier otro mecanismo de coordinación, control o supervisión que vaya a afectar todo lo que tiene que ver con la intimidad, privacidad o inviolabilidad de las comunicaciones de documentos privados en el caso del teletrabajador. Así que una política sobre este tema nunca está de más. Finalmente también recordemos los fallos técnicos de conectividad, ¿no? Hay que recordar que el teletrabajador tiene que conocer que no son imputables a ellos los casos de fallos técnicos o de conectividad, pero muy importante sí recordarles cuáles son los mecanismos para poder manejar este tipo de fallos técnicos en caso se den. Y únicamente, ya como para ir concluyendo lo que hemos conversado, Katy y yo, el día de hoy con ustedes, muy brevemente, pero queríamos recordarles cómo impacta el nuevo marco normativo en la empresa, ¿no? Primero recordar que estas modificaciones que ha traído el reglamento de la ley puede generar aumento de costos por compensaciones de gastos, aun cuando tengamos un pacto en donde sea el trabajador el que asuma estos gastos, siempre va a haber un costo adicional, así que esto es algo que tenemos que ir midiendo. Buenos días. No sé si por acá me pueden escuchar. Hemos tenido un Sí, problema Silvia, de ahora sí. conexión, pero por acá les termino de comentar lo que estábamos señalándoles. Les estábamos diciendo que como recomendaciones finales, nosotras por nuestro lado solamente podíamos señalarles de que tendríamos que tener políticas, tenemos que tener muy en claro también todas las medidas de lo que son las posiciones que no pueden realizar teletrabajo y contar con la justificación correspondiente, es decir, poder tener vías en las que identifiquemos qué posiciones pueden realizar teletrabajo, qué posiciones no, y en caso no sea una posición que realice teletrabajo, que no deseemos o que no pueda tener este tipo de medidas, tengamos una justificación a mano para poder brindarlos. Y finalmente, muy importante también, de que toda la documentación que tengamos en atención a estos cambios, es decir, las autorizaciones que hemos comentado, también todos los documentos como actas, por ejemplo, sobre estos temas de seguridad y salud que contábamos, puedan ser, tenerlos ustedes a mano y pueden ser complementados evidentemente de forma posterior si es que en algún momento ustedes tienen algún tipo de actualización sobre estas dinámicas que tienen o estas políticas que tienen en las formas específicas de ver temas de seguridad y salud, tema de datos personales y otros. Estas recomendaciones, como decimos, son las básicas, pero lo más importante es que identifiquemos internamente las mejores medidas y con eso también podamos tener una mejor manera de poder entregar nuestros documentos. Me volvió la conexión, pero bueno, los comentarios que les hemos comentado son los principales que podemos nosotros darles. Quedamos atentos a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katy y Silvia, por esta exposición. Sí tenemos algunas preguntas de los participantes que han colocado en el chat, básicamente como para precisar, ¿no? Por ejemplo, Sandra Becerra nos consulta
consulta esto, ¿cómo podría controlarse la conexión o la desconexión digital del personal sin un control de asistencia, ¿no? En ese caso, ¿cómo es que pueden ellos trabajarlo, ¿no? Sí, es mucho más sencillo cuando la persona es sujeta a fiscalización, porque ustedes recuerden que tienen que tener igual un mecanismo de medir el horario de esta persona, ¿no? Si esta persona empieza a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, entonces yo tengo que medir que la persona marque el ingreso y marque el salida, porque es una persona que está sujeta a fiscalización. Durante el trabajo remoto tuvimos muchas creaciones, ¿no? Para poder hacerlo, incluso había gente que pedía, o empleadores que pedían que se conecten al Teams o algún mecanismo y pongan ingreso, ¿no? Y luego a la hora que salen también salida, y podían ver por la lucecita de si está activo o no activa la persona, si es que por A o B había una actividad muy prolongada, sabían que este trabajador no estaba prestando servicios. Entonces, existen muchos mecanismos que se pueden hacer, va a depender del tipo de plataforma con la que ustedes trabajen o que puedan tener, pero es más sencillo por eso para las personas fiscalizadas, porque eso va a depender del cumplimiento de su horario de trabajo. Ahora, en los no fiscalizados es complejo, porque ahí sabemos que nosotros no estamos midiéndolos todo el tiempo, puede haber momentos de desconexión o inactivos, ¿no? Que son parte, por supuesto, del tipo de actividad que puede realizar. Lo que se pide acá es que al menos durante 12 horas nosotros no seamos los que generemos trabajo para ellos, ¿no? Es decir, si yo sé que le he pedido cosas a mi trabajador a las 8 de la mañana, no le puedo pedir cosas de repente a las 9 de la noche, porque presumo de alguna manera que ha habido un trabajo continuo. Entonces tengo que tener también y saber cómo es que yo manejo esto en los hechos, dependiendo del tipo de actividad que realizo. Es más difícil, pero sí importante medirnos en que no van a haber correos, no van a haber comunicaciones en determinado tiempo y pedirle también al trabajador que cumpla en ese tiempo en no responder nada que le pueda llegar, por ejemplo, por correo electrónico. Gracias, Silvia. Hay otra consulta, es relacionado al tema de capacitaciones en el teletrabajo, ¿no? Estas están consultando, piden si es que pueden ustedes especificar a qué se refieren estas capacitaciones, si son temas relacionados al desarrollo de la empresa, lo que hace la empresa, o se refiere al temas de normativo, y si es así, estas capacitaciones las tiene que dar alguna persona certificada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo o el hostigamiento sexual, ¿no? Sí, en realidad las capacitaciones, bueno, ya sabemos que hay varias capacitaciones obligatorias de ley que tenemos que hacer con cualquier trabajador, ya sea trabajador directo o trabajador que hace teletrabajo. Pero en el caso de los teletrabajadores, van a haber capacitaciones especiales que tenemos que tener. Estas capacitaciones, sobre todo cuando yo hablaba de los puntos de seguridad y salud, están vinculadas, por ejemplo, con cómo reaccionar ante una emergencia, cómo reaccionar ante un accidente de trabajo. Es una capacitación que tengo que hacer y que además también me protege a mí, ¿no? En caso de que suceda. Tenemos esa, tenemos también de plan de respuesta a emergencias, es una capacitación establecida en el reglamento, y hay otras también de zonas aledañas libres de peligro, por ejemplo, cómo puedo hacer para que en el espacio de trabajo podamos evitar que haya peligro en algún momento durante toda la jornada que tienen estas personas en casa. Estas capacitaciones pueden ser dictadas por el Comité de Seguridad y Salud, no hay problema en esta medida, pueden ser incluso virtuales, ¿no? Pero sí tengo que dar las capacitaciones y sobre todo tengo que tener constancia de que las di y de preferencia el material también que utilicé, ¿no? Pero sí es importante que capacite, como decíamos, todo lo que hagamos en favor de los trabajadores y de los teletrabajadores hay que tenerlo registrado y guardado. Y si me permiten agregar, tener en cuenta que estas capacitaciones y las demás capacitaciones obligatorias tienen que darse dentro de la jornada. Entonces, no porque tengamos un ciclo de trabajo muy intenso, vamos a capacitar a los trabajadores los sábados, que es su día de descanso, incluso si hay voluntad de hacerlo con pago de sobretiempo. La regla general tiene que ser que todas las capacitaciones estén incluidas dentro de la jornada activa de trabajo. Correcto. Muchas gracias. Tenemos una consulta de Ana Valdivia, ¿no? Es relacionado a la sospecha de filtración de información de la empresa, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso si este reglamento contempla o la ley contempla estas situaciones, ¿no?
Sí, en estos casos lo que tenemos que hacer es seguir las políticas, es decir, no puede haber ni tanto nosotros infiltrarnos en información privada de los trabajadores, pero también hay mecanismos y medidas para que la información, la seguridad informática de la empresa no salga y no aproveche el teletrabajador que no está siendo visto para poder brindarla o sacarla directamente, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es que se tenga una política interna también sobre este aspecto, que dentro de las capacitaciones que van a brindar ya a propósito de lo que exige la norma, también recuerden y aseveren esta parte, ¿no? Pero muy relevante es que ustedes puedan tener en el mecanismo cuáles son las sanciones y que los trabajadores conozcan de que esto incluso podría conllevar un despido, porque ese tipo de información no puede ser o no puede salir aprovechando además una situación de vulnerabilidad de la información que existe. Ahora, esto por supuesto es adicional a los mecanismos de seguridad informática que puedan establecer. Cada empresa puede tener también estas políticas internas para evitar que esa información salga. Pueden tomar mecanismos también para que los trabajadores tengan acceso a determinadas plataformas específicas en donde la información está más asegurada, y eso es algo que puede tomarse, de repente no desde el inicio, pero sí de forma progresiva, y lo importante es que el trabajador conozca cómo es el acceso a esa información y las responsabilidades que podrían existir. Gracias. Y finalmente están consultando si es recomendable que el colaborador o el trabajador incluya dentro del anexo 3 de autoevaluación una foto del área, del espacio que tiene en su casa para trabajar. Sí, por supuesto, es un muy buen punto, ¿no? Es decir, si el propio teletrabajador, cuando le damos la capacitación, pedimos una autorización incluso para que nos mande esa foto, que es lo idóneo, ¿no? Que nos mande la foto, por supuesto, porque de esa manera también el propio trabajador está constatando que lo que está poniendo en el documento es veraz, porque está demostrándonos que lo ha revisado y que el lugar cumple con todas las medidas óptimas. Entonces sí, es una buena vía. O también es una garantía para el empleador porque sobre esto es que puede hacer una verificación de esta valoración, ¿no? Si el día de mañana el trabajador agrega otros muebles, cambia la iluminación, o incorpora una serie de riesgos que no están mapeados y que no han sido informados por él, siempre nos remitiremos a la foto como un punto de partida. Así es, ¿no? Y siempre pedirle también al trabajador que dé aviso de cambios que sean muy estructurales, ¿no? Que puedan variar lo que ha eventualmente informado. Muchas gracias. Ya que tengo una pregunta final. El tema por ejemplo, del cubrir el costo de los gastos, ¿no? Por prestar los equipos, el tema de la luz, el agua, todo eso se prorratea. ¿Cómo es que se realiza el pago? Y si esto se carga a través de la planilla o los recibos por honorarios. ¿Cómo se efectúa? ¿Cómo se hace efectivo ese pago, no? En realidad, esta vez el reglamento nos ha dado más herramientas para poder llegar a una conclusión sobre cuál es la manera más adecuada de pagar. Si bien es referencial, son fuentes referenciales, son fuentes objetivas, ¿no? Es preciso considerar también que los valores a los que lleguemos, sea que tomemos en cuenta estas referencias que se encuentran en los anexos, no recuerdo ahora mismo en cuál de los anexos, para calcular tanto el servicio eléctrico como el tema del servicio de internet, sin perjuicio que tú puedas hacer tus propias valoraciones, por ahí agregas algún otro dato objetivo adicional que le dé mayor peso a la forma en que estás retribuyendo, o de repente estás pagando un poco más porque estás llegando a un promedio que favorece a los trabajadores, qué sé yo. En cualquier caso, esto es condición de trabajo, por lo tanto no tiene ningún tipo de incidencia en materia de beneficios sociales y tampoco tiene que aparecer en la boleta de los trabajadores. Es como si en el trabajo presencial nosotros le agregásemos a la boleta de pago valor de silla, tanto. No es un concepto que genera un beneficio económico para el trabajador. Simplemente estás asumiendo los costos asociados a la ejecución de la actividad. Entonces, si el empleador decide, partiendo de la regla general, por asumir estos costos, pues estos tendrán el tratamiento de una condición de trabajo. Clarísimo. Muchísimas gracias, Katy. Gracias, Silvia, por esta presentación. Bastante claro todos los conceptos que nos han brindado y gracias por resolver las consultas de los participantes. Les quería pedir a todos si es que podrían encender sus cámaras para poder tomar un print del evento.
Los uniformados. A ver. Hola, Lati. tengo una pantalla aquí y otra pantalla. Bien, a ver, los que falten, por favor, si pudieran prender sus cámaras, solo 2 segundos. Es el consentimiento de la empresa. ¿Nos van Ya, a listo. compartir la grabación? Disculpe. Sí, vamos a subir la grabación al canal YouTube de Canatur para que puedan Ah. también volver a verlo y tomar más notas, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy importante. A ver, voy a tomar el print. Listo. Muchísimas gracias. Muchas Nuevamente, gracias. Katy, Silvia, gracias a todos ustedes por participar y los esperamos en los siguientes eventos que Canatur tiene previsto para los siguientes meses. Muchísimas gracias, que tengan una buen buena día. tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Es porque deja mi foto acá.